Retomamos este espacio hablando del impacto a la economía en nuestro país por el coronavirus. Gracias por estar con nosotros. Decíamos, el presidente Bukele habló de sinergias entre el sector turístico y las necesidades que se presentan ante el coronavirus. Podría ser una posibilidad importante, pero vamos también a mencionar, Juan Manuel, y quisiera que tú nos aportaras en eso, el tema de esos pequeños comercios. Él decía, las tiendas sí, pero el tendero tiene que tener el producto en su lugar. Un poquito amplíanos ahí, por favor. Sobre todo hablábamos, y tal vez Javier, a nivel de cadena de valor, las medidas que puede tomar la industria, pero sobre todo qué pasa con los proveedores que por la tipificación que hizo el presidente van a estar parados y no van a poder aportar a esa cadena de valor. ¿Han pensado en alguna contingencia o quedaron puntos por aclarar? Creo que con la comunicación que hemos mantenido y que tenemos con el gobierno, inmediatamente ya sea a través del Ministerio de Economía o a través de también la comunicación que tenemos con la presidencia, tal vez aclaramos algunos temas, como bien lo mencionabas, por ejemplo, para un alimento, se necesita empacarlo. ¿Qué va a hacer con la empresa que produce ese tipo de empaque? El gel mismo, para producir más gel, se necesitan botes de plástico, tapaderas de plástico. ¿Qué pasa con esas empresas que fabrican ese tipo de suministros? Seguramente vamos a aclarar eso y vamos a llegar a algún tipo de acuerdo para que definitivamente hay toda una cadena de valor alrededor del sector industrial que no podemos dejar desprotegida, pero seguramente le vamos a encontrar alguna solución. Esas dudas las veríamos aclarando y como sector industrial también algo que hemos logrado el día de hoy y es una propuesta que veníamos a poner sobre la mesa. Llegamos a un acuerdo con una empresa americana que facilita plataformas electrónicas para generar teletrabajo. Claro. La idea es poder a pequeñas y medianas empresas regalarles por 3 meses la plataforma esta electrónica para que puedan generar teletrabajo. Hay que empezar, hay que decirlo claro, por todo un proceso de educación y capacitación, porque en Guatemala no estamos acostumbrados al teletrabajo. Para nada. Entonces es un poco educar, pero de estas crisis tenemos que sacar oportunidades y queremos que esto puede ser parte de... algo positivo. En la universidad, por ejemplo, ya se están impartiendo clases virtuales. Como catedrática les digo, porque me tocó aprender hoy a las fuerzas, pero bueno, nos obliga, ¿no? Claro. Hay que mencionar también, y yo vuelvo al turismo, porque estas personas, y cuando usted habló de los artesanos, me llamó, ¿qué van a hacer estas personas con el día a día? Estos no son grandes hoteles que uno espera puedan aguantar en la época de sequía. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay alguna iniciativa, como tiene iniciativas, por ejemplo, la industria, para apoyar a estas personas? Es una etapa dura, especialmente para el pequeño, en general, no solo el pequeño de la pequeña industria, el pequeño comercio. Pero esa pequeña industria como el artesano que depende del día a día, la va a pasar mal. Y tenemos que encontrar entonces la compatibilidad entre preservar la vida como fundamento y como parte de esta vida, porque el mundo sigue dando vueltas, preservar el empleo y evitar la quiebra. Porque de esto saldremos, como lo decíamos, esto no va a durar, no debe durar más allá de algunas semanas, pero hay empresas, la pequeña empresa, el pequeño artesano, que no aguanta. Desde AGEXPOR están pensando en algún plan, una propuesta. Sí, estamos en la elaboración de una propuesta que tiene que ser integral, que tiene que enfrentarse desde diferentes facetas, desde medidas monetarias, medidas fiscales, el pago de arbitrios a nivel municipal, el pago de impuestos o en el caso del empleo formal que está sujeto a las recargas patronales, tanto de IX como de INTECAP e IRTRA, ver que a través de esas instituciones se logre algún tipo de pago diferido y que seamos creativos, flexibles. Estamos a la espera también de que el gobierno presente un plan de activación económica, que es lo que han dicho ellos, reactivación. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cuáles crees tú que serán las medidas lógicas que podrían venir en ese plan? Bueno, una de las primeras industrias que podría salvar la
la situación actual de fronteras cerradas es la obra pública, la construcción, retomar los fondos de créditos para la construcción de vivienda y también de reactivación de la obra pública. Y por supuesto algunas medidas que tienen que ver con temas de prórrogas, de moratorias, de multas, de intereses, que pues se ha venido platicando entre el sector privado y el gobierno. Yo quisiera, María Luisa, también preguntarle a Javier, a nivel del contrato laboral, ¿qué opciones tienen los empleadores en este momento, tanto pequeña o mediana empresa, tanto para los que tienen que enviar por teletrabajo a la casa, que su puesto lo permite, como los que no? Se habla de suspensión, se habla de repente negociar con el empleado que tome vacaciones o mantener pues ese acuerdo que hay entre patrono y empleado. ¿Qué han hablado en la Cámara? Hay que evaluar mucho las distintas opciones, sobre todo las que están, todas las que tienen que estar en el marco de la ley. Pero creemos que precisamente esta es una gran oportunidad para aprobar y echar a andar el convenio 175 de la OIT, que te permite la contratación también a tiempo parcial. Es un llamado también al Congreso, donde creemos que precisamente en situaciones como estas es donde se puede dar una mejor apertura para que la gente trabaje medio tiempo, trabaje formalmente medio tiempo y se dé oportunidades. Habrá que analizar los distintos escenarios. Creo que en esa misma dinámica hay ciertas dudas que hay que despejar. Esperaremos un poco la propuesta también del gobierno, la propuesta de reactivación económica que sabemos que se está elaborando, para sobre eso construir y pues es un momento en que todos tenemos que cargar la procesión, aunque no vaya a procesión para Semana Santa, pero creemos que es el momento en que todos debemos unirnos, como bien decíamos en el aviso que sacamos hoy, juntos pero no revueltos. La idea es juntos, unidos por un mismo país, por un mismo propósito, pero entendiendo que tenemos que guardar ciertas distancias higiénicas. Una distancia importante, nos afecta a todos, es un tema importante, cómo pasar la situación y cómo la vamos a afrontar cuando la pasemos, pero todo pasa. Esa es una realidad, todo pasa, pasará el coronavirus y pasarán estos momentos y llegaremos a mejor puerto si Dios quiere. Una última recomendación, un último comentario para la audiencia. El turismo interno generalmente entra al rescate cuando el de afuera falta. En este momento estamos enfrentando esta ausencia y sequía del turismo justo en Semana Santa, justo en una temporada pico, justo en una temporada en donde el empresario de turismo, el lanchero de Río Dulce, el lanchero de Atitlán, o sea, tanta pequeña industria que gira y pequeño comercio que atiende al turista, el turista por donde pasa va repartiendo. Y es el momento en donde, si las regulaciones lo permiten, que creo que sí, que se desplace el guatemalteco a pasar una noche a la Antigua o a Atitlán, que la hotelería lo estará esperando con ventajas porque está vacía, porque entonces será el momento en donde el turismo interno pueda entrar también parcialmente a un rescate. Con precaución poco a poco, Javier. Nosotros como sector industrial lo reiteramos nuevamente, para nosotros lo más importante es la vida de los guatemaltecos y la salud de los guatemaltecos. Es que apoyamos y reiteramos el apoyo a las decisiones del presidente de la República, que habrá que terminar de aterrizar algún par de temas que tal vez habrán quedado en duda, pero hacemos un llamado muy claro a la población para que no nos dejemos llevar por noticias falsas, por memes que solo levantan suspicacias o desinformación, por gente que también hay interesada en crear caos. Seamos serios, seamos maduros, unámonos como guatemaltecos. Hemos dado muestra que como guatemaltecos somos solidarios en épocas de crisis, hemos pasado terremotos, huracanes, desastres naturales y creemos que es el momento de unirnos solidariamente. Este es un tipo de crisis totalmente distinta a las tradicionales, pero más que como crisis, veámoslo también como una oportunidad para unirnos más y juntos enfocarnos en lo que más interesa, que es sacar adelante a Guatemala por más importante que cuidar los intereses personales o sectoriales. Claro que sí. Juan Manuel. Bueno, esta crisis requiere que todos pongamos de nuestra parte. En la parte laboral, por ejemplo, la flexibilidad, tanto del empleado como del patrono. La confianza, ¿verdad? Si se da la oportunidad de hacer teletrabajo, por ejemplo,
que el patrono se sienta en la tranquilidad de que no estamos de vacaciones, de que vamos a trabajar incluso de una forma más productiva, como si estuviéramos acá, y pues también en el caso del empleador ganarse esa confianza. Así es importante. Este es un tema que nos afecta a todos los guatemaltecos. El coronavirus es muy democrático y no diferencia ningún tipo de raza, religión, postura política, ideología. Así es que todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, estemos donde estemos. Nosotros agradecemos a nuestros invitados por hablar del tema que no nos gusta hablar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de vidas humanas y de todo, pero es muy importante porque no podemos tampoco parar, sabemos que esto va a pasar y ustedes nos tendrán que ayudar a que todo esto funcione más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, pero tenemos más noticias y vamos a hablar del impacto negativo en la economía del sector turístico. Ya lo habíamos comentado un poco en este panel. En Antigua Guatemala ya comenzó a percibirse, es lógico, varios tour operadores, hoteles, restaurantes reportan que sus reservaciones fueron canceladas desde el mediodía de hoy. Algunos establecimientos comerciales cerraron sus puertas al público. Buenas noches en el estudio, buenas noches amigos televidentes. Me encuentro en el portal del Ayuntamiento de Antigua Guatemala, donde vamos a platicar con uno de los integrantes de la Asociación Antigua Viva, Willy Posadas, sobre el impacto económico que el COVID-19 tiene sobre el sector turístico de esta ciudad. Buenas noches, Willy. Buenas noches. Cuéntanos, para el sector turístico, ¿cuál sería el impacto económico que están teniendo? En realidad esto es una situación sin precedentes, es algo que no habíamos vivido aquí en Antigua, quizás comparable solo con la crisis del volcán de fuego. Los efectos son inmediatos. La mayoría de los comercios, desde escuelas de español, restaurantes, hoteles, han tenido anulaciones en un 100%, en muchos de esos casos. Varios negocios decidieron hoy, sin estar obligados a cerrar, porque no se le puede hacer frente a los costos económicos de mantener un negocio abierto. Prácticamente las calles están desiertas y en una ciudad como Antigua Guatemala, que depende enteramente del turismo, es una crisis. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes recuperarse de esta crisis? Pues en realidad esto es mundial, esto depende de cómo se mueva todo en el mundo. Nosotros estamos teniendo proyecciones que de aquí a 2 meses, mayo más o menos, ya tener una situación más estable y que esto empiece a apuntar para arriba. Gracias, Willy. Amigos televidentes, quiero comentarles que a eso del mediodía de hoy, algunos centros comerciales decidieron cerrar sus puertas al público, pues de manera voluntaria. Sin embargo, pudimos observar en algunos centros comerciales que los ciudadanos se acercaron para hacer sus compras, previendo cualquier situación grave en los próximos días. Con esta información yo vuelvo a estudios principales. Reportó desde Antigua Guatemala para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Ahí tenía usted a Julio Sicán reportando la situación en esa hermosa ciudad que ahora se nota desierta. Pero vámonos a Quetzaltenango porque la disminución de personas también en la calle es evidente. Además, se han tomado medidas de prevención como el cierre de bares y discotecas. Incluso algunos restaurantes ya informan a la población que únicamente se sirve para llevar. Nuestra compañera María José Longo está en el centro histórico de la cabecera departamental de Quetzaltenango y nos informa. Feliz noche en el estudio y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en el Parque Central de Quetzaltenango, en donde se observa que ha disminuido la afluencia de personas. Recordemos que en los últimos días, a nivel del gobierno, se han dado diferentes directrices y medidas de prevención por los casos de coronavirus que ya han sido confirmados en Guatemala. La municipalidad y las autoridades de salud, del área de salud, han recomendado a las personas mantenerse en sus hogares y no salir a la calle a menos que sea por actividades indispensables. Ahora podrán observar cómo se encuentra el Parque Central de Quetzaltenango. Pueden ustedes observar que hay pocas personas en este lugar. También se han tomado medidas por parte de otras instituciones, como el Hospital Regional de Occidente anunció nuevas medidas, entre estas que no se permitirá el ingreso de los visitadores médicos. Esto en cuanto al ingreso al Hospital Regional de Occidente. También se suspenderá la llegada de estudiantes que están en este centro hasta el 20 de
abril. Esto es lo que han informado las autoridades. Ustedes pueden observar el tráfico vehicular es menor a lo cotidiano en Quetzaltenango, sobre todo por la noche. Y también se han observado pocos buses del transporte urbano. En nuestro recorrido por el centro histórico también observamos que algunos restaurantes ya tienen el mensaje en el ingreso que únicamente se está atendiendo para llevar, y también algunos bares han cerrado. El área de salud determinó esta restricción, cerrar los bares y las discotecas, también tener cierto control en funerarias. A los restaurantes solicitó precisamente únicamente atender para llevar un servicio a domicilio. Este es entonces el estado en Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias, María. La ciudad de Puerto Barrios también vive la situación de coronavirus de una forma distinta a otras ciudades. Esto debido al trabajo portuario y las fronteras. A esta hora se empiezan a observar menor circulación de personas en la cabecera de Izabal. Donny Stewart está con nosotros y tiene el reporte. Adelante, Donny, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Aquí nos encontramos en Puerto Barrios y Izabal, específicamente en el Parque Reina Barrios de esta localidad porteña, para comentarles de que la situación acá en este lugar pues se ha tornado un poco distintos a los otros pueblos, debido a que es un lugar turístico y también es un lugar fronterizo. Aquí se une la frontera con Belice en el litoral atlántico a nivel marítimo, y también en la frontera Corinto que une el país centroamericano de Honduras. Estas dos fronteras pues han sido cerradas este día por las autoridades, la disposición de las autoridades. Sin embargo, en la frontera Corinto pues continúa el ingreso de pilotos del transporte de carga. Ellos pues traen mercadería de otras nacionalidades para el abastecimiento de productos a nivel nacional. Esto continúa dándose con normalidad, y nos comentaban las autoridades que alrededor de 150 pilotos han ingresado con sus mercaderías a Guatemala. De igual forma, alrededor de 200 salieron de Guatemala hacia Honduras. También existe la posibilidad de que hondureños que se encuentran en el territorio nacional puedan llegar hacia su nación, y de igual forma guatemaltecos puedan ingresar a Guatemala. Lo único que deben de pasar los controles epidemiológicos que están instalados en las fronteras, y asimismo existe la posibilidad de que ingresen a cuarentena. La ciudad ha tomado esto como un poco con calma. Tenemos la circulación de personas y de vehículos como que fueran las 11 de la noche, un horario normal acá en la ciudad. Hay poca afluencia de personas en las calles. Los supermercados pues fueron abarrotados ya desde el fin de semana por las personas, y hay limitante de productos. En los parques se observan padres de familia aún con sus hijos en los juegos infantiles. Sin embargo, se tiene la disposición por parte de algunas autoridades de que se debe restringir las salidas, especialmente de los menores. Esto es lo que acontece aquí en la ciudad del Caribe guatemalteco, Puerto Barrios, Izabal. Vamos a regresar con ustedes al estudio, reportó Donny Stewart. Gracias, Donny, por ese reporte. Ya ve usted un panorama de toda la República, los lugares donde podemos nosotros transmitir lo que está sucediendo, pero vamos a hablar de eso mucho más en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos con más noticias. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Presidente Alejandro Yamatei confirma que los casos por el nuevo coronavirus han aumentado a 6 en el país, un día después de darse a conocer el fallecimiento de un infectado. A partir de mañana, el gobierno suspende actividades del sector público y privado durante los próximos 15 días. Se espera realizar una revisión de resultados en una semana. Mandatario anuncia que prohibirá el ingreso de extranjeros en las próximas 2 semanas, además del cierre de fronteras del país por los próximos 15 días. Parque de la Industria funcionará como centro de cuarentena para pacientes como prevención a futuros casos. Se espera que tenga capacidad de atención para 3,000 personas.
Cierre de accesos y comercios, medición de temperatura constante son algunas de las acciones que se realizan en San Pedro Zacatepeques, luego de conocerse el fallecimiento de una persona. Inician en Estados Unidos primeras pruebas de una vacuna contra el COVID-19. El ensayo clínico contará con la participación de 45 adultos voluntarios. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Mire, en breve le vamos a presentar las restricciones que mencionó el presidente Alejandro Yamatei en la reciente, hace muy pocos minutos, pasada conferencia de prensa. Pero vamos a hablar de cómo para ingresar a San Pedro Zacatepeques, luego de que se conociera que en ese municipio ocurrió el primer caso mortal por COVID-19 en el país, se requiere poseer buena salud o al menos no tener elevada la temperatura cuando los agentes de la Policía Nacional Civil, junto a personal del Ministerio de Salud, detengan el vehículo o transporte colectivo en el que se viaja y hagan la medición con un termómetro. Para ingresar a San Pedro Zacatepeques, luego que se conociera que en ese municipio ocurrió el primer caso mortal por COVID-19 en el país, se requiere poseer buena salud o al menos no tener elevada la temperatura cuando los agentes de la Policía Nacional Civil, junto a personal del Ministerio de Salud, detengan el vehículo o transporte colectivo en el que se viaja y hagan la medición con un termómetro electrónico. En las calles del pueblo, una mínima parte de sus habitantes utilizan una mascarilla. Algunos la llevan mal puesta, otros, en cambio, improvisan con pañuelos, bufandas, servilletas y hasta confeccionan las propias de forma artesanal. No hay como para comprar mascarilla, es cierto, la mascarilla puede ser que son baratas, ¿va? Pero necesita dinero también, señor. No es porque uno, habiendo dinero y uno no quiere comprar también, y es capricho de uno. Sabe Dios también, uno tiene, apenas está comiendo uno también, apenas está pasando uno los días. Algunos vecinos manifestaron temor, otros más están escépticos ante lo que pueda ocurrir, conscientes de que varios familiares de la primer víctima fatal han sido trasladados hacia el hospital de Villanueva y otros más se encuentran en cuarentena dentro de sus domicilios, custodiados por agentes de la policía. Esta es la sexta calle A y tercera avenida de la zona 2 de San Pedro Zacatepeques. Solo en esta cuadra hay al menos 3 maquilas, propiedad de la víctima de 85 años a causa de COVID-19. Los vecinos en este lugar lo que exigen es más presencia policial para evitar que sus familiares salgan de sus casas estando en cuarentena. Lamentablemente, por los protocolos que se activan desde que ellos ingresaron a Guatemala, les dijeron que podían irse a sus casas y que debían de permanecer dentro de, pero no lo han hecho de esa forma y han perjudicado a la población de San Pedro. Entonces nosotros lo que deseamos ahora es que las personas que voluntariamente están permaneciendo en sus casas sean evaluados por médicos y no solamente ellos, sino que todos los adultos mayores que viven en esta cuadra hacia adentro, porque tenemos gente que también padece de hipertensión, diabetes y que esto puede provocar otro tipo de problemas de salud dentro de nuestra comunidad. Por ahora la maquila de la familia que estuvo en Madrid, el hospital en donde falleció el anciano y las casas de los familiares continúan con vigilancia constante de policías, mientras que algunos vecinos acuden al centro de salud ante la sospecha de algún síntoma respiratorio. Para Noticiero Guatevisión, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y agentes de la Policía Nacional Civil detienen a todos los vehículos y al transporte colectivo que intenta ingresar a San Pedro Zacatepeques. La finalidad es que personal del Ministerio de Salud le mida la temperatura, ya se lo habíamos informado, esto a cada uno de los pasajeros y descartar así algún síntoma relacionado con el COVID-19. De presentarlos, la persona no podrá ingresar al municipio y será trasladado para su evaluación. Mire, y las viviendas y negocios relacionados al hombre de la tercera edad que falleció en San Pedro Zacatepeques a causa del COVID-19 se encuentran custodiadas por agentes de la policía, quienes portan además de su equipo mascarillas para prevenir el virus, pues en el interior algunos de sus familiares permanecen en cuarentena.
Y esta mañana el presidente Alejandro Yamatei también se acercó a la población a través de estas conferencias de prensa para hablar de la situación del coronavirus en nuestro país, y vamos a ver lo que nos dijo. Fueron trasladados directamente del aeropuerto a Villanueva. 2 fueron trasladados porque salieron positivos de los contactos de la persona fallecida el día de ayer, y 2 más fueron trasladados, uno del estado de cuarentena que se encontraba bajo resguardo, que se dio positivo ya, y la otra es un caso que también estaba bajo cuarentena y dentro de los controles salió positivo. Es decir, hemos logrado contener bastante lo que estos casos hubieran podido representar en la calle. Bueno, también hace pocos minutos, y aquí se lo transmitimos, el presidente nuevamente habló con la población y se dirigió a todos los guatemaltecos. Esto es lo que recogemos. Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado por el tiempo establecido y en las condiciones que se detallan más adelante. Segundo, se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas. Tercero, se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Cuarto, se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano. 5. Se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares de reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país, para evitar un contagio masivo. 6. Se prohíben las visitas a todas las instituciones de asistencia a personas de la tercera edad y adultos mayores para proteger su vida. 7. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. 8. Se cierran las consultas externas de los hospitales para que podamos concentrarnos en la atención de las emergencias. 9. Se cierran todos los centros comerciales del país. 10. Se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, bienes y medicina. 11. Se prohíbe que los extranjeros ingresen al país por cualquiera de nuestras fronteras. 12. Se prohíben las reuniones en bares, discotecas y similares. 13. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. 14. A partir de las 21 horas de todos los días, mientras estas disposiciones estén vigentes hasta las 4 de la mañana del día siguiente, todos los establecimientos comerciales de cualquier índole deberán estar cerrados, exceptuándose farmacias, estaciones de combustible y los servicios básicos esenciales. 15. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 18 horas de todos los días hasta las 5 de la mañana del día siguiente, mientras duren estas medidas. Bueno, hasta este momento el balance a nivel mundial por el COVID-19 es el siguiente. 181.580 casos han sido confirmados, de ellos 7.138 han perdido la vida. Lo más importante, 78.943 se han recuperado del brote. En China, donde se originó la enfermedad, más de 55.000 ya se encuentran estables. Mientras tanto, en Guatemala, el pasado viernes, usted ya lo sabe, se anunció el primer caso y hoy, ya lo escuchamos, la cifra asciende a 6. Ayer se confirmó la primera persona fallecida por COVID-19. Personas que han tenido contacto con infectados se encuentran en cuarentena y bajo vigilancia. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar porque hay más información. Estuvimos en el centro de llamadas para reportar casos por el nuevo coronavirus. De esto le hablamos al volver. Mire, pero ¿qué es el coronavirus, el COVID-19? Se especula que su origen se debió al contacto con la carne cruda de especies que se venden para consumo en algunos mercados de China. Cuando un virus invade una célula,
El ARN, es decir, el material genético viral, la secuestra y obliga a crear muchas copias nuevas de su ARN y proteínas que forman el virus. Este virus se une al epitelio celular y a la célula, envuelve a este por endocitosis, son términos médicos. El ARN viral ingresa al núcleo donde es replicado por la ARN polimerasa viral. Luego, el ARN es usado para crear proteínas virales y en el líquido extracelular se crean y liberan nuevas partículas. La célula no muere en el proceso y continúa produciendo nuevos virus. Los virus son microscópicos y no son seres vivos porque necesitan de células para multiplicarse. El tamaño del virus es de 50 a 200 nanómetros. Pero tenemos más y lo hacemos así gráficamente para que sea más fácil de comprender cómo se transmite este virus. Primero, las proteínas exteriores del virus se adhieren al aparato respiratorio del huésped. Luego, los genes mutan y alteran las proteínas de su superficie para finalmente desarrollar la enfermedad. Los síntomas y daños de esta infección son tos y disnea o dificultad para respirar, neumonía y síndrome respiratorio agudo severo, causa fiebre, lesiones hepáticas leves. Los túbulos renales son afectados por el virus debido a que filtran la sangre. Los pulmones también son afectados en 3 fases: replicación viral, hiperreactividad inmune y destrucción pulmonar. El periodo de incubación puede variar de 2 a 14 días. Cuando una persona tose o estornuda, pequeñas gotas de las vías respiratorias se esparcen en el aire y el virus se desplaza de 2 a 10 metros. Si cae en superficies, el virus permanece activo durante horas. También se transmite con contacto directo con un paciente contaminado. Pero tenemos más imágenes para usted. ¿Cómo podemos entonces evitar este contagio? Lavándose las manos con agua y jabón, la forma más efectiva de saneamiento, ya que disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona. El jabón atrae la grasa y disuelve la membrana de lípidos que mantiene el virus compacto. Finalmente, el agua acaba de eliminar el virus. Algunos consejos para evitar contagiarse y posiblemente usted pensará que somos repetitivos, pero es importante que lo recordemos. Evite tocarse la cara con las manos sucias. Si se encuentra enfermo o tiene síntomas de gripe, utilice mascarilla. Mantenerse hidratado es importante. Si se siente enfermo, acuda a un médico o a un centro asistencial. Recuerde también que hay una línea donde usted puede llamar y hacer las averiguaciones. Y vamos a continuar. Vamos en este momento a presentar más noticias sobre el coronavirus. Bueno, ya se lo decía, hay una línea donde podemos consultar si usted tiene alguna duda o denuncia sobre el COVID-19. Estos números son el 1517 y el 1540. Nosotros visitamos uno de estos call centers y le contamos cómo funciona, además de cuáles son las preguntas más frecuentes. En algunas oportunidades los usuarios han reportado que las llamadas no ingresan. El call center 1517 que el gobierno habilitó para consultas del coronavirus funciona en el Ministerio de Salud. Este número opera a las 24 horas y es atendido por 36 personas en 3 turnos, es decir que en cada turno un coordinador y 11 personas atienden las llamadas. A partir del primer fallecido por el COVID-19, las llamadas se han incrementado. Solo el domingo recibieron más de 1000 consultas. Esperamos seguir mejorando la respuesta de la población que tiene muchas dudas. No es tanto con respecto a cómo prevenir, sino que qué hago yo si soy contacto de un paciente positivo. Hemos recibido muchas llamadas donde nos informan, mi vecino es contacto del paciente tal, salió positivo, pero tiene custodia policial. O sea, están informando lo que ya se está viendo, lo que se informó en conferencia de prensa de que el paciente, la persona que es contacto, iba a tener custodia policial. Dice, yo solo voy a reportar que aquí anda una persona con tos, que yo miro a alguien con fiebre. Quienes llaman al 1517 deben brindar algunos datos, por ejemplo, de dónde llaman, algún contacto y detallar si tiene síntomas o solo dudas. Esto sirve para que en los casos que se amerite, se traslade la información a la Dirección de Salud. Esto para ver nosotros a qué área de salud pertenece y reportárselo al área de salud, para que el área de salud pueda darle seguimiento. En este momento es lo que hemos hecho. Si tenemos un caso que amerita que el área de salud con su distrito coordine el seguimiento y contactar a la persona, se le avisa al distrito. La coordinadora asegura que atienden todas las llamadas conforme ingresan, pero pide a la población evitar llamadas falsas o de broma, porque eso resta atención a quienes sí lo necesitan. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Byron García.
Y Cámara de Industria anunció que ha tomado medidas de prevención por el COVID-19 en el edificio, con los empleados y con las empresas socias, de las cuales un 30% se ha visto afectada por falta de materia prima. Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria, dio a conocer que han enviado un comunicado a las empresas socias para que tomen las recomendaciones siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Además, agregó que si el presidente decide poner a la población en general en un periodo de cuarentena, hay opciones para que ciertas empresas continúen trabajando. Hay formas en las cuales se pueden mantener comunicados. Nosotros como Cámara de Industria y probablemente en las próximas horas vamos a poder tener una noticia mucho más concreta, pero estamos haciendo una alianza estratégica con una empresa que nos puede facilitar plataformas para hacer el teletrabajo. La idea es poder ponerlas a disposición de las empresas para que puedan mantener el teletrabajo con sus colaboradores. Hasta el momento, alrededor del 30% de sus empresas socias se han visto afectadas por insumos o materia prima que han dejado de recibir. Asimismo, el director ejecutivo de Cámara de Industria hizo referencia a algunas denuncias en redes sociales por el incremento de precios en productos como la gel antibacterial. Se han tenido que buscar otros proveedores de materia prima que probablemente salga más caro hasta transportarlo y toda la cadena va subiendo. Y por otro lado también hay otros productos que vienen del extranjero, que no son fabricados en Guatemala, que son importados, que también hay que cambiar de proveedor y eso ha hecho que haya una variación en los precios. Sin embargo, mantenemos comunicación y monitoreo constante con la DIACO para que en el momento que se presente una alza desmedida, se reporte y se toman las medidas correctivas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. Y AGEXPO realizó una propuesta con varias acciones que sugiere al gobierno para mitigar los efectos económicos por la propagación del COVID-19 en Guatemala. AGEXPORT, ante la emergencia de la propagación del COVID-19, ha decidido aportar algunas recomendaciones económicas para que sean consideradas por el gobierno. Estas propuestas fueron hechas por la Mesa Económica de dicha entidad. Estamos apoyando las medidas que se han venido tomando hasta este momento y apoyaremos lo que siga, con tal de que esta crisis no dañe a los guatemaltecos y permita pues que salgamos todos bien librados, sobre todo en términos de salud, y que pues cuando lamentemos lo que pueda venir después de que termine sea lo menos posible. Las propuestas se realizaron en 5 temas. El primero es el de oportunidades de empleo, donde se busca emitir con carácter de urgencia el reglamento para implementar el trabajo a tiempo parcial y fortalecer la generación de empleo. Luego, en medidas de política macroeconómica, pensaríamos que eventualmente tendrán que hacer una ampliación del presupuesto, y esa ampliación del presupuesto en términos de gasto que mantenga la economía con inversión se puede dar en alguna medida pues aprobando un cierto incremento del déficit fiscal que el país pues ha tratado de mantener controlado y que creemos que el gobierno y la política monetaria del país han permitido que se mantenga estable. En el caso del capital de trabajo de las empresas, piden al IX y al IRTRA que se prorrogue por el periodo de un mes el pago de las obligaciones patronales y laborales. Además, que para el 2020 el pago del bono 14 sea en junio, julio y agosto. Por último, solicitar a la SAT la agilización de los procesos de autorización para la devolución del crédito fiscal. Otro aspecto es la facilitación de trámites y permisos derivados de la actividad productiva y que el Congreso apruebe un mes la exención del impuesto al valor agregado de productos alimenticios de la canasta básica. Uno de los sectores más afectados es el de turismo, que proyecta una pérdida de 2.250 millones de quetzales en los próximos 2 meses. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en el mundo. En Pekín, desde ayer, personas procedentes de otros países deben pasar una cuarentena de 14 días en hoteles designados por las autoridades. Hasta ahora solo debían pasar el periodo en su domicilio. La medida pretende detener la importación de casos que ya superan al número de contagios de origen local. China registró 12 casos de infección importada contra solamente 4 casos locales, sobre los más de 80.000 casos registrados en el país. 123 se contagiaron en el extranjero. Mire, Caracas se despertó este lunes en cuarentena colectiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los 6 millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En las calles abundan las máscaras faciales y guantes. El ejército vigila que las personas las usen y que solo estén abiertos los locales de comida, con casi una veintena de casos que las autoridades catalogaron como importados.
El gobierno dispuso que la gente solo salga para comprar comida y acudir a emergencias. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a evitar las reuniones de más de 10 personas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Las zonas céntricas de Nueva York y la capital Washington se encuentran desoladas. Trump señaló que la pandemia, que deja miles de muertos y alteró la vida cotidiana de buena parte del planeta, podría terminar en julio o agosto en Estados Unidos. Y comenzó la primera prueba en humanos de una vacuna contra el nuevo coronavirus. El ensayo clínico arrancó en Seattle, según anunciaron autoridades de salud de Estados Unidos. Incluirá la participación de 45 adultos voluntarios saludables de entre 18 y 55 años durante aproximadamente 6 semanas. La vacuna fue desarrollada por científicos y colaboradores de los Institutos Nacionales de Salud en colaboración con la empresa de biotecnología Moderna. El ensayo de Seattle estudiará el impacto de diferentes dosis administradas por inyección intramuscular en la parte superior del brazo del paciente, al tiempo que los participantes serán monitoreados para detectar efectos secundarios como dolor o fiebre. Actualmente no hay vacunas o tratamientos aprobados contra el COVID-19, aunque el inicio del ensayo clínico hace aumentar las esperanzas en la lucha contra el virus. La vacuna debe pasar más fases de prueba para demostrar que funciona y que es segura, por lo que puede pasar de 1 año hasta 18 meses antes de que esté disponible. El lavado de manos es primordial para evitar contagios. Sin embargo, la falta de agua obliga a las autoridades a buscar soluciones. A esta hora llega Pamela Valdés y el pronóstico del clima. ¿Qué tal? Qué gusto acompañarte, María Luisa. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos del país. Y para esta noche tenemos condiciones de una noche despejada y clara en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de alguna llovizna para el Caribe de nuestro país. Y a continuación les compartimos las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, y se esperan condiciones de cielos parcialmente soleados en todos los departamentos de nuestro país, sin descartar la probabilidad de lluvia en los departamentos de la franja transversal del norte, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Las condiciones a continuación para los próximos 3 días en la ciudad capital: se espera para el martes, miércoles y jueves condiciones de cielos parcialmente soleados, y las temperaturas máximas se registran de 27 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos las condiciones del clima y de la salida del sol para mañana. Será a las 6:08 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Mire, la medida de suspender el transporte público en todo el país se debe a que miles de guatemaltecos hacen uso del transporte público al día. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 8 millones de guatemaltecos hacen uso del transporte público. De estos, 2 millones corresponden al departamento de Guatemala, quienes corran un alto riesgo de propagar o contaminarse con cualquier enfermedad infectocontagiosa por la poca limpieza de las unidades. Este día se pudo observar a los pilotos usando mascarillas protectoras. Sin embargo, no todos tomaron en cuenta las recomendaciones. Y ante la falta de agua en varias zonas de la ciudad de Guatemala, los vecinos se han manifestado preocupados al asegurar que no pueden mantener los protocolos de limpieza en prevención por el coronavirus, por lo que el alcalde capitalino asegura que efectúan gestiones para mejorar la distribución de líquido. Según el alcalde Ricardo Quiñones, desde ya trabajan en la perforación de más pozos y en mejorar la capacidad de los que ya existen, con la finalidad de extraer 420 litros de agua por segundo y así incrementar en un 12% la distribución en la ciudad y en especial cubrir los lugares donde el líquido no llega. En esto nosotros empezamos a trabajar un plan de acción que está en marcha y nos propusimos que en 40 días pudiéramos tener alrededor de 420 litros por segundo más en el sistema. Eso debería de ser a principios del mes de abril.
con la preocupación que todos tenemos y la emergencia, hemos redoblado toda nuestra capacidad instalada, hemos cambiado bombas, hemos salido a trabajar de noche. Ayer a las 11 de la noche estábamos en Los Pozos y a partir del día 17 y 18 de este mes, o sea, a finales de esta semana, vamos a incorporar los 420 litros por segundo en la red. El alcalde enfatizó que según el INSIBUME se pronostica una temporada de poca lluvia, por lo que el líquido debe racionarse. En las redes sociales, vecinos de varias colonias, especialmente de las zonas 18, 6 y 7, han denunciado que no tienen agua para el consumo desde hace varias semanas, por lo que piden ayuda ya que no pueden efectuar la limpieza adecuadamente y así prevenir el contagio por coronavirus. Con imágenes de Edwin García, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Patzán. Y el Congreso implementó medidas de prevención. Las sesiones plenarias de algunas reuniones se realizarán a puerta cerrada para evitar la aglomeración de personas. El Congreso ha extremado las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. A partir de hoy está prohibido el ingreso de personas ajenas. Además, se ha restringido el acceso para diferentes personas. Por ejemplo, los trabajadores y diputados tienen que someterse a la prueba de temperatura para poder ingresar, además de desinfectarse las manos con gel antibacterial. También hay algunas restricciones en cuanto a las reuniones que sostendrán los diputados. Con las medidas necesarias también para evitar, hemos restringido el acceso, hemos limitado el acceso únicamente a personal del Congreso de la República. Por el bienestar de todos vamos a restringir algunas cuestiones. Entre las restricciones está que las sesiones plenarias serán a puerta cerrada, aunque se transmitirá por redes sociales. Este martes los diputados están convocados para elegir a magistrados del TSE. Aquí vamos a proteger a toda la ciudadanía y eso implica a los medios de comunicación. Para eso tenemos también nosotros los canales de comunicación correspondientes, como son el canal del Congreso y nuestras redes sociales, para que ustedes puedan retransmitir lo que ahí emane la información del organismo legislativo, y pues yo que estoy a la orden también para poder atenderlos, siempre y cuando pues podamos tal vez establecer algunas normas para poder evitar la proliferación de este virus. Además, diferentes bancadas anunciaron que suspenderán citaciones a autoridades para permitir que se enfoquen en la crisis. Dimos instrucciones y le pedimos a nuestros compañeros, los presidentes de comisión y nosotros, que pues por el momento no estamos citando a las autoridades de gobierno, ya que están trabajando fuertemente en el tema del coronavirus. Nosotros estamos apoyando totalmente estas decisiones del presidente, por lo cual nos vamos a respaldar todo este tema hasta que haya nuevas instrucciones. Hemos tomado la decisión de suspender las citaciones, principalmente a aquellos funcionarios ligados al tema de contraer y prevenir la emergencia que estamos viviendo. Entonces vamos a suspender todas las citaciones en el marco de atender el llamado del presidente. Mientras otros consideran que lo más importante es declarar una cuarentena total para evitar la propagación del virus. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Y dispensadores de alcohol en gel, trabajadores judiciales con guantes, procesados y abogados con mascarillas es ahora común en la torre de tribunales del organismo judicial debido al riesgo de la propagación y contagio del coronavirus. Además, la presidencia del organismo judicial dejó a discreción de cada órgano jurisdiccional la celebración de audiencias y recomendó el uso de tecnología para evitar aglomeraciones en las salas. Usualmente, procesados comparecen en audiencias por medio de videoconferencias y este podría ser el método para evitar aglomeraciones precisamente. Los órganos jurisdiccionales continuarán desempeñando sus funciones de forma normal, dice la circular 2-2020 del organismo judicial. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Muchas empresas podrían ver en el teletrabajo una buena opción de proteger a sus empleados sin paralizar las labores. Trabajar desde casa puede ser una opción ante la propagación del COVID-19 y muchas empresas ya están tomando esta opción para proteger a sus empleados. Conozcamos más sobre este tema en Hablemos de Dinero. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate.
El teletrabajo podría ser una opción que muchas empresas tomen con sus empleados para cuidar su salud. Hay trabajos de arquitectura, capacitaciones, creación y elaboración de propuestas, cotizaciones y presupuestos, estudios de impacto, entre otros, que podrían hacerse desde casa. Andrés Soto, gerente de país de Manpower Group, opina que el teletrabajo es una buena forma de ahorrar tiempo. Evidentemente hay funciones que no se pueden hacer desde la casa. Me refiero, por ejemplo, a temas de producción directamente, por ejemplo, en una fábrica o en temas de vestimenta. Difícilmente vas a poder movilizar toda la maquinaria en tu casa, ¿no? Entonces, hay funciones que definitivamente no se van a poder. Las otras que van un poco más vinculadas a servicio, a atención, que van también un poco más vinculadas a funciones, digamos, de soporte, son las que eventualmente nosotros invitamos a que se considerar. Los trabajos administrativos parecieran que todos se pueden trabajar desde casa. Gabriela Villatoro de EY Guatemala dice que todo depende de lo que el puesto requiere. Además, es fundamental que se cuente con aparatos tecnológicos e internet. Dentro de nuestra propia experiencia hemos podido ver que hay también posiciones puntuales que sí requieren de mayor presencia física en las oficinas, ya sea por manejo de papelería, porque la atención es directamente con las personas, ¿verdad? Es una atención presencial, entonces por lo tanto son posiciones que aunque bien puedan ser administrativas, sí van a requerir de mayor atención o de estar físicamente en las instalaciones de donde trabajan. Maquilas y empresas agrícolas en donde el trabajo humano es indispensable, se recomienda que se hagan turnos, que se tome la temperatura de los trabajadores y se les den los insumos de seguridad necesarios. Si usted es de las personas que podría trabajar desde casa, esto es lo que debe de hacer. Acondicionar una parte de tu casa justo para que tenga, bueno, evidentemente un buen sistema de conexión, un espacio ojalá que esté abierto a luz general, me refiero como cerca de una ventana que también te ayude a poder estar como haciendo desconexiones, que si tienes niños y van a estar en la casa, que eventualmente les puedas mencionar las reglas del juego, me refiero a que a partir de estas salas no pueden entrar con la libertad que normalmente entran, al menos en tales horarios. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Vamos a hacer un espacio para los anunciantes, pero cuando regresemos tenemos para ustedes las recomendaciones que hace el presidente Giammattei hace pocos minutos en conferencia de prensa. Todos los puntos los vamos a tener para que usted los vea con nosotros y los analice. Y hace muy poco el presidente Giammattei se dirigió a la población y explicó las restricciones que se implementan a partir del día de mañana. Vamos a revisarlas. Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado por el tiempo establecido y en las condiciones que se detallan más adelante. Segundo, se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas. Tercero, se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Cuarto, se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano. 5. Se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares de reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país, para evitar un contagio masivo. 6. Se prohíben las visitas a todas las instituciones de asistencia a personas de la tercera edad y adultos mayores para proteger su vida. 7. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. 8. Se cierran las consultas externas de los hospitales para que podamos concentrarnos en la atención de las emergencias. 9. Se cierran todos los centros comerciales del país. 10. Se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, bienes y medicina. 11. Se prohíbe que los extranjeros ingresen al país por cualquiera de nuestras fronteras. 12. Se prohíben las reuniones en bares, discotecas y similares. 13. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. 14.
A partir de las 21 horas de todos los días, mientras estas disposiciones estén vigentes hasta las 4 de la mañana del día siguiente, todos los establecimientos comerciales de cualquier índole deberán estar cerrados, exceptuándose farmacias, estaciones de combustible y los servicios básicos esenciales. 15. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 18 horas de todos los días hasta las 5 de la mañana del día siguiente, mientras duren estas medidas. Pero, sin embargo, hay excepciones a estas prohibiciones. Primero, se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de los guatemaltecos, de los residentes permanentes en el país, así como del cuerpo diplomático acreditado aquí en Guatemala, quienes, sin lugar a dudas, todos ellos deberán someterse a una cuarentena obligatoria de forma inmediata en cuanto ingresen al territorio nacional. Segundo, se exceptúa de la suspensión de labores a los miembros del organismo ejecutivo, a la Presidencia de la República, el Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las autoridades superiores. El personal incorporado, por supuesto, para atender esta calamidad, el personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, el personal de la Dirección de Atención al Consumidor para que protejamos los intereses de los guatemaltecos, el personal de aduanas, de migración, de puertos y aeropuertos y de cualquier otro tipo de servicio público indispensable, tanto de las dependencias del organismo ejecutivo como de las entidades descentralizadas y autónomas del país, incluyendo a las municipalidades y a todas aquellas que forman parte de la CONRED. Con relación a los organismos del Estado, se recomienda que las autoridades superiores de cada uno de los organismos determinen las prestaciones de los servicios que les corresponden, que continúe la prestación del servicio en el sistema de justicia con la prestación de servicios básicos en relación a las garantías judiciales esenciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. La potestad legislativa, con relación a sus funciones principales, en especial las relativas para atender la presente calamidad, deberán seguir vigentes. Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias deberán mantenerse abiertos. La industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene y la salud seguirán funcionando. El transporte público por motivos de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones podrán movilizar a sus trabajadores con una autorización previa obtenida a partir de mañana a las 8 de la mañana en el Ministerio de Economía. Los expendios de combustible y derivados, las gasolineras, se mantendrán abiertas. Los mercados, supermercados, abarroterías y tiendas de barrio permanecerán atendiendo a las personas. Los restaurantes cerrarán, exceptuando aquellos que tengan autoservicios que podrán brindar sus servicios a través de las ventanillas. Aquellas cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio podrán continuar haciéndolo. Los hoteles para alojamiento y alimentación deberán hacerlo en la habitación de sus huéspedes. Las empresas de seguridad y transportes de valores continuarán, al igual que los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Así también los servicios de extracción de basura. La industria agroalimentaria, que incluye los servicios de distribución de alimentos y bebidas. La industria agropecuaria, para especialmente las labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. La industria dedicada a la producción de energía continúa con sus labores. Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de Internet y los medios de comunicación, incluyendo la radio, la televisión, los medios escritos y las empresas de cable, mantendrán su actividad. La industria de carga marítima, terrestre, aérea, de importación y exportación, de suministros y puertos, haciendo la salvedad que quienes conduzcan esos
trailers o esos contenedores que vengan de fuera del país deberán cumplir con las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante su estadía en el territorio nacional y abandonar inmediatamente nuestro territorio luego de haber entregado la carga. Por último, el transporte humanitario y de suministro de agua se mantiene. Bueno, estas son las restricciones que se aplican a partir del día de mañana, entonces atento, es el momento de tener que unirnos como los guatemaltecos y cumplir con lo que se ha dispuesto por parte de las autoridades, pero eso sí, tenga calma, todo pasa. Tenemos que esperar, tenemos que ser fuertes, estar unidos y sobre todo prevenir. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. En Italia se organizan para cantar desde los balcones, desde su casa, durante la cuarentena. Desde la medianoche de este día, ningún vuelo comercial podrá aterrizar en el país como medida de contención para evitar que más personas con COVID-19 ingresen a Guatemala. El cierre del espacio aéreo contempla que no habrán más vuelos desde y hacia Guatemala en los próximos 15 días, medida que solo aplicará en los vuelos comerciales, mientras que los de carga continuarán ya que no traen pasajeros. Los vuelos cargueros estarán funcionando. Esto debido a que necesitamos también tener una fluidez de las exportaciones e importaciones, en dado caso incluso hay suministros que sean necesarios. Además de ello, que no tenemos peligro porque la tripulación pues no descenderá de la aeronave. Argueta indicó que al día se reciben más de 70 vuelos entre comerciales y privados, pero ahora solo se permitirán los vuelos locales, es decir, dentro del país. El vuelo doméstico por el momento sigue en control. Tenemos en Puerto Barrios, Huehuetenango, Quetzaltenango, vamos a seguir en control de ello. Esto es definitivamente necesario porque no podemos también abandonarlo. No tenemos que cuidarlo internacional. Prohibimos lo internacional, pero tenemos que cuidar igualmente lo nacional. Hay necesidad de ambulancias aéreas en su momento y es por ello también que guardamos realmente la factibilidad de poder volar internamente. Así también puede existir la necesidad de poder utilizar puentes aéreos para poder llevar ayuda o traer pasajeros por temas de salud también. Así que la aviación sigue siendo necesaria. En el aeropuerto, los últimos pasajeros y turistas de los vuelos de este lunes 16 portaban mascarillas como método de prevención. Sin embargo, otros, ante el cierre del espacio aéreo, también se han visto afectados, ya que estaban en el país por temas laborales o de turismo, quienes deberán permanecer por más tiempo. También en México pues están de alguna manera tomando precauciones, y acá pues sabíamos bien que iba a suceder todo esto, de no salir, nos íbamos a quedar al menos 15 días más, entonces la afectación principal es hacia nuestras familias, el estar con ellas. Por temas de agenda pues estamos trabajando, estamos haciendo home office desde un hotel en la zona 10 y pues yo creo que los siguientes días vamos a estar así. La intención sería ir mañana a la embajada mexicana y ver qué posibilidades o qué alternativas tenemos, pero vemos como mínimas las posibilidades. Pues son mínimas ya las opciones porque vía aérea ya no hay mucho. Por ejemplo, Aeroméxico ya canceló vuelos, Avianca, Copa, varias aerolíneas, entonces varias que hacían escala en diferentes países, es imposible. Con imágenes de Noé Medina, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y nuevamente vamos a ir con Andrea Domínguez porque ella ha estado muy pendiente de lo que sucede en las calles de Guatemala y tiene la información. Andrea, ¿cómo está el ambiente? Cuéntanos. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Así es, y es que según reportan las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, tanto de Mixco como de Guatemala, así como de Villanueva, se ha registrado una gran afluencia vehicular en diferentes puntos del departamento de Guatemala, principalmente hacia el sur y norte, según lo indican. Esto principalmente por todos aquellos guatemaltecos que decidieron volcarse hacia los centros comerciales o supermercados a adquirir productos. En este momento escucharemos a Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Villanueva, sobre cuáles son las circunstancias que se viven en el sur de la ciudad.
Muy buenas noches. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva en este momento está monitoreando distintos puntos de Villanueva. Hemos estado verificando que muchos guatemaltecos prácticamente están perdiendo la calma, están visitando centros comerciales, supermercados de una manera muchas veces irresponsable, porque podemos observar que han dejado vehículos obstaculizando el paso, han alterado la seguridad vial. En este caso definitivamente se ha estado verificando que los peatones también están poniendo en riesgo su vida, tomando en cuenta que están cruzando de un carril a otro. En este momento me encuentro ubicada en el ingreso del condado El Carmen, donde ustedes pueden observar una gran cantidad de vehículos estacionados que vienen a generar problemas de congestionamiento, como también pues definitivamente han hecho que los guatemaltecos estén prácticamente entrando en pánico. Les llamamos a la calma a los guatemaltecos para que puedan abastecerse de una forma responsable, que realicen las compras de una manera ordenada, evitando alterar la seguridad vial. Esto es parte de lo que se vive en Villanueva, pero Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, también ha informado que la Roosevelt, el Periférico, Calzada San Juan, así como Ruta al Atlántico, todos aquellos sectores y ubicaciones cercanas a centros comerciales, abarroterías, farmacias, tiendas, así como productos de primera necesidad, como algunos mercados que aún a esta hora están abiertas, continúan abarrotados por los guatemaltecos. Le pedimos desde Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que mantenga la calma, pues ya ha escuchado que el presidente Alejandro Yamatei ha señalado que todos estos lugares, así como gasolineras, permanecerán abiertas para poder seguir sirviendo a la población guatemalteca. Con esta información yo regreso contigo, María Luisa. Prevención, acatar las recomendaciones de las autoridades, tener una distancia oportuna entre las personas que están a nuestro lado, tratando de no llevar un posible contagio a nadie, estar unidos, pero sobre todo tener calma. Y para eso yo lo invito a que esté bien informado desde, por supuesto, Guatevisión, donde estamos tratando de proveerle todos los detalles sobre esta situación que está sucediendo no solo en Guatemala, también en el mundo. Así que nos despedimos con un mensaje de esperanza, con ánimo, estando juntos por Guatemala podemos salir de esta situación, eso es seguro. Y también me despido con unas imágenes que lo van a llenar también de un sentimiento positivo, porque cantando desde balcones y ventanas, así es como los italianos lidian con el aislamiento social impuesto por el gobierno para combatir el nuevo coronavirus. Desde el lunes, las personas solo pueden salir de casa cuando es estrictamente necesario. En redes sociales han empezado a surgir videos donde se ve a residentes cantando desde sus ventanas y balcones. En WhatsApp se organizan para tocar instrumentos al mismo tiempo en sus ventanas a las 18 horas. Después de China, Italia es el país más afectado por el nuevo coronavirus, pero las personas buscan evitar el contacto para contrarrestar el brote. Unámonos, Guatemala, adelante. Buenas noches.